Esta actividad, como todos sabemos, es una actividad que está programada por la rama CERE y por encargo de la presidenta, que por asuntos familiares ella podrá conectarse posiblemente a lo largo de la conferencia de Isaac, pero por motivos personales pues no podía estar en este momento y entonces me pidió que presentara a Isaac, pero presentar a Isaac es inútil porque es que todo el mundo lo conoce perfectamente, es una persona que está siempre y lleva ya años al frente de conferencias, talleres, seminarios en un principio, y en Cáceres pues lleva impartiendo en su momento seminarios y conferencias y talleres en los tiempos más recientes. Y debido a la pandemia, pues nos vemos como hace ya, desde el pasado año, pues nos comunicamos todos pues, a través de la plataforma Zoom. Esto le quita, entre comillas, pues ese encanto que tiene el compartir un trabajo personal, en grupo, intercambiando energía, intercambiando momentos de contacto directo, pero por otra parte ofrece la oportunidad grandísima de que muchísimas personas de todas las partes del planeta pues podamos estar unidos en el instante en el que se está impartiendo pues esta conferencia y además con un sugerente tema como son los grandes obstáculos mentales que enfrenta el estudiante en el sendero espiritual, ¿verdad? Entonces, pues agradecer como siempre a Isa su disponibilidad para participar y compartir sus trabajos desde la rama CERE, aunque esta vez no esté presente físicamente con nosotros, pero ahí está viéndolo, ¿no? A no ser que haya puesto una imagen grabada, no lo sé. Pero bueno, la bienvenida y agradecer a Isaac siempre su trabajo. Y cuando quieras, Isaac, todo tuyo. Bien, pues buenas tardes a todos y gracias no solo a José Luis, sino a la rama Ceres, a todos los que la forman. Sí, me gustaría haber estado allá con ellos haciendo el trabajo que hacemos, que habíamos hecho varias veces, visitando Cáceres, compartiendo con ellos, yéndonos a comer las pisitas y cosas así, paseando, pero bueno, tendremos que adaptarnos a situaciones como esta, quizá en un futuro inmediato esto no va a cambiar tan rápido, pero podemos estar conectados por este medio. Este tema, por supuesto, como siempre lo presentamos, es una versión personal de esta enseñanza, de esta tradición oculta de enseñanza teosófica que HPB nos ha legado y tiene el peso de que la versión es personal en el sentido que yo repita y no pretendo dictar cátedra o imponer una visión dogmática, sino al contrario, compartir con todos diferentes puntos de vista sobre la temática de los obstáculos mentales, que están muy ligados a los obstáculos emocionales por la misma naturaleza de la personalidad. El interés es que seamos un poco abiertos a algunas de las ideas y incluso aquellas que no nos parezcan, pues las podemos hacer a un lado, investiguenlas, no las traten de desechar de inmediato y, y poder ver las cosas de otra forma, un poco más profundas para poder ayudarnos a crecer y desarrollarnos. Siempre he estado yo cuestionándome algunos elementos en el trabajo teosófico, sobre todo en la enseñanza oculta, cuando hablamos de la doctrina secreta, sobre aquellos aspectos en que uno debe cuidar transmitir. La problemática de la enseñanza oculta es que uno puede descubrir, cuando uno enseña, por ejemplo, la doctrina secreta, elementos o aspectos que sería importante tener el criterio para no transmitirlo a un público tan heterogéneo. Y en esto cada vez me parece que debemos cuidarlo todos. Yo no solamente me refiero a la transmisión que hacemos algunos todos los lunes, sino también a todos los que tenemos esta actividad. Ya, recuerden que hay un karma, se llama el karma del orador, que uno descubre cosas cuando uno está transmitiendo y enseñando. Todo gira en eso, ¿sí? Gira en este tema. Y bien, pues vamos a empezar. Me gustaría con este pensamiento de HPB empezar
la conferencia. Un pensamiento que lo he utilizado en otras conferencias que hemos tenido, creo que en una del tema de los sueños. Dice, solo hay una vida eterna y omnipresente que está haciendo evolucionar incontables representantes de sí mismas bajo el gobierno de unas leyes inmutables. Esa vida es la que nos, vamos a decir, permea, nos cubre, nos contiene. Y los representantes somos nosotros y todas las formas de conciencia que puede haber, desde las más elevadas hasta las más diminutas. Es todos los seres sencientes, vamos a decirlo así, que somos uno con esa vida una, ¿sí? Omnipresente y eterna. Y estamos evolucionando dentro de este largo periodo en el proceso de crecimiento y desarrollo que todos tenemos. Desde las más elevadas jerarquías hasta los infusorios más pequeños, todos estamos dando pasos, vibrando cada vez más de las formas más densas a las formas más sutiles. Y esta es parte de nuestra conciencia que deberíamos tener siempre presente y no abandonarla. Hoy en la mañana, en un estudio que hicimos con Ángels, surgió el tema de la impersonalidad. Un tema muy complejo desde un punto de vista como personalidades, que no es tan simple decir voy a ser impersonal en mi vida diaria. La estructura personal tiene una función muy importante y de ella vamos a hablar en este tema que vamos a tratar esta tarde, aquí desde el horario de España y diferentes horarios en América Latina. La impersonalidad tiene profundas raíces, está ligada a la esencia divina. De alguna manera somos impersonales y a la vez lo somos. Y eso es uno de los retos que deberíamos tratar de vivir. A pesar de ser seres humanos o personalidades, ser impersonales a la vez. Un trabajo y una labor diaria. Desarrollo espiritual en nuestro proceso. El desarrollo espiritual es un arduo y largo viaje. Una aventura a través de territorios extraños, llenos de sorpresas, alegrías y belleza, dificultades y también peligros. Nadie espere que el desarrollo interior, el desarrollo espiritual vaya a ser en un prado verde lleno de flores y agradable y que todo el mundo nos felicite, y etcétera. No. Quizá ahí tenemos algunos, no lo sé, no todos, un error en verlo de esa manera. Esos territorios son complejos, difíciles y dependen de cada uno. Ningún desarrollo espiritual es igual. Ninguno de nosotros está recorriendo o va a recorrer el sendero espiritual de igual manera. Algunos, por el karma que traen de otras vidas y la madurez que tienen, pues tendrán una entrada y un sendero mucho más equilibrado de otros que estamos luchando constantemente para abrirnos camino a los obstáculos que se nos presentan cada día. Implica el despertar de las potencialidades hasta entonces dormidas que todos tenemos, incluso hasta las más diminutas de aquellas almas que no son tan maduras, que son jóvenes, se pueden decir así. La apertura de la conciencia a nuevos campos, con una libertad que no nos podemos imaginar, cada vez más y más amplia. Una drástica transformación de los elementos normales de la personalidad, y ahí quizás sea el meollo y más importante elemento. Ser impersonales y estar en una personalidad. Eso es un cuestionamiento que nos deberíamos hacer. Ser impersonales en toda actividad de nuestra vida diaria. Impersonales significa que estar sobre la personalidad, ¿sí? Sobre aquella personalidad que usamos. Vernos impersonales con nuestra familia es lo más difícil, con los amigos, en el trabajo, en el mundo diario y ante las dificultades más complejas. Mantenernos impersonales no es nada fácil, es un reto cada día. Y un funcionamiento conforme a una nueva dimensión. Ahí es la adaptación a la que tenemos que entrar. A veces las transformaciones nos llevan a adaptaciones muy complejas, como si hubiera fuerzas que no quieren que nos adaptemos a las nuevas transformaciones, que no quieren que nos adaptemos a esa nueva dimensión que vamos a vivir, por las razones que fueran.
Incluso hablo también desde el punto de vista de la personalidad que se niega a veces a hacer esos cambios a pesar de que ha recibido esa visión e incluso a veces que ha tenido acceso a esa luz interior que nos libera, porque es la lucha constante entre esas dos fuerzas. Algunas de las etapas que ayudan al buscador espiritual en su sendero, del que estamos hablando, y de los obstáculos que vamos a encontrar. Primero, hay una necesidad de encontrar respuestas de todos. Acuérdense cuando todos hemos empezado en este sendero. Entramos en un periodo en que nos cuestionábamos todo, que las respuestas que habíamos recibido del mundo, yo hablo de personal experiencia, respuestas referentes a la posición en la sociedad, en la familia, a los medios económicos, a la solución de esa necesidad de ser feliz. Todo eso, en un momento dado, lo dimos por hecho que era como se nos presentaba. Pero llegó el momento en que se desquebrajó todo eso, o sea, se destruyó. Y las respuestas que habíamos recibido, como tener un trabajo fijo y seguro, que ahora pues no se ve ni de chiripada, como decimos en México, no hay manera de tener un trabajo seguro que nos da seguridad a la estructura personal, que toda la personalidad que quiere tener la seguridad. Respuestas para poder encontrar el medio económico para decir, bueno, no tengo problema y seguiré adelante. Vean la época de incertidumbre que estamos viviendo. Nada de eso es seguro, por lo menos a la gran parte de la humanidad. ¿Y eso qué crea? Un estado de vibración entre los dos elementos, entre la apertura hacia las nuevas dimensiones y al statu quo al que queremos mantenernos, a ese espacio de, vamos a decir, de estabilidad y control y de sentirnos a gusto en un espacio de seguridad. Esa es la lucha personal contra la lucha impersonal que se está abriendo. Hay una presión interior del alma. Ahí nuestra alma va a generar una serie de presiones que cada uno va a tener que resolver a su manera. Desde esos vacíos existenciales, pasando por depresiones, tristezas sin saber por qué, hasta dramáticas experiencias vivenciales de accidentes, robos, enfermedades graves. Todo eso se vale el alma para tratar de que tomemos conciencia de que la nueva dimensión que se está abriendo tendremos que dar ese paso a pesar de que transmute a esa personalidad que no quiere abandonar su lugar ni su espacio de confort y quiere estar manteniéndose en esa área. La búsqueda de conocer esas enseñanzas dentro de un supermercado espiritual que nos rodea. Ya saben cómo andamos. O sea, esta presión enfrenta muchos retos y uno de ellos es ese. La enseñanza oculta de la tradición teosófica es quizá una de las más importantes, pues yo decía, la más importante dentro de ese mundo, aunque hay otras serias corrientes que nos van a ayudar para poder, vamos a decir, adentrarnos en esos retos que que van a demandar una nueva adaptación a una nueva dimensión. ¿Por qué? Porque va a haber, como se encuentra ahora, ¿no? Facilidades en ese supermercado espiritual para desarrollar facultades, que es lo que la mayor parte de los buscadores caen en el juego de los chiles inferiores, que son los más fáciles, entre comillas, requiere esfuerzo, trabajo, etcétera, porque la personalidad todavía se impone, ¿no? Quiere ser diferente, quiere sentirse superior, etc. O sea, el reto está ahí y quien no lo haya pasado puede decirse que no ha tenido ese toque del alma. No digo que no tenga inquietudes, pero el alma estará siempre ahí presionando. Ahí tenemos que tener mucho cuidado a los grupos que nos adherimos, ¿sí? A las sociedades o instituciones en las que nos sentimos atraídos. Pasar quizá por algunas ha sido para muchos muy necesario para aprender, ¿no? En otros casos parece que a la primera o la segunda vez ya fue suficiente para encontrar lo que necesitábamos. Eso va a depender de cada uno. El cuidado de no probar alucinógenos es una de las cosas que ahora está de moda. Parece que es necesario para muchos si no se prueba y se siente experiencias artificiales. No hay parte de ese proceso de desarrollo y crecimiento interior. Es muy alejado el tema de la aprobación de alucinógenos, ¿no? Todo lo que está a la mano y de moda y que podemos decir, con eso voy a crecer y a iluminarme. O sea, la clave es perseverar. O sea, si ustedes ven
en estos puntos hay un reto muy grande para todo el que quiere adentrarse en ese sendero, en ese desarrollo interior. Y va a haber una presión. Y en cada caso, cada sendero es muy particular, muy diferente, porque cada quien es como la huella de una mano, ¿no? La riqueza de varios restos de encarnaciones sumadas a la última encarnación es lo que ha hecho que seamos lo que somos ahorita. La clave aquí yo estoy indicando es la perseverancia, no darnos por vencido, pase lo que pase. Aunque nos, como dice Mabel Collins, aunque nos lleve la vida. Ella dice vencer o morir. Es muy drástico y muy dramática la afirmación que ella hace en Luz en el Sendero, que les recomiendo que lo lean, aunque sea para que vean uno de los retos que tiene todo estudiante serio. ¿Y qué pasa ahí? Pues que si no hay perseverancia, pronto nos daremos por vencido ante tantas dificultades, y a veces son tremendas. No olviden el dicho mexicano, ¿no? Según el sapo la pedrada, ¿no? O sea, entre más grande o más desarrollada está el alma del sujeto, más difícil va a enfrentar retos cada vez que tenga que adentrarse en ese sendero. ¿Por qué? Porque se necesitan transformar y transmutar varias cosas antes de que vaya, a medida que se vaya internando, ¿no? En otros casos será pequeña la experiencia porque el alma saldría corriendo de ese proceso, como ha ocurrido en muchos casos, y se perdería la oportunidad. Entonces el alma sabe modelar, ¿sí? Vamos a decir, sabe qué cantidad de karma para la aprobación va surgiendo, va soltándonos a cada uno. La aprobación es inevitable, es parte del proceso. Y esa aprobación, a pesar de que pueda ser al final la más seria que el instructor nos pone, casi siempre empieza desde el momento en que ponemos el pie en una de estas grandes instituciones serias que hay. Pareciera que siempre están observando a las almas de los humanos que están queriendo ser mejores. Y yo recuerdo que decía, creo que Juan Viñas, no sé si se acuerdan ustedes, que empieza el alma como a brillar, como a centellear. No sé si él lo sacó de las cartas de los Mahatmas. Y a partir de ahí la atención es importante. Y vienen las pruebas para ver si realmente estamos preparados. Diversas características del buscador, por supuesto. Hay los devotos, los que se apoyan en la reflexión y la mente, los que tienen, por supuesto, ya un largo camino de recorrido en otras vidas y ahora se adentran en un proceso complejo, pero que para ellos no los sorprende, y que para los que observamos ese proceso nos pareciera que es algo especial. La incidencia de las perturbaciones, yo voy aquí a detenerme un poco, del origen espiritual están creciendo hoy día más rápidamente. Hay mucha perturbación, sobre todo en el proceso de crecimiento. Las crisis que preceden al despertar espiritual, como las he hablado, las crisis causadas por el despertar espiritual, o sea, las que preceden, las que se desarrollan cuando estamos y las reacciones posteriores al despertar espiritual, todas son complejas. Las fases del proceso de transmutación nos van a llevar a que el individuo a veces dice, ¿para qué me metí en esta? A ese paso puede llegar a sentir el sujeto cuando la presión es muy grande. Todo buscador, y aquí lo reflejo en el trabajo teosófico, todo buscador serio y estudiante de la sabiduría antigua ha pasado por diversas fases en su desarrollo interior. O sea, compartan lo que hemos comentado con las fases que estamos en el que nos encontramos cada uno de nosotros. Podríamos considerar los siguientes pasos: simpatizantes o buscadores, acuérdense. Cuando encontramos por primera vez algún libro o escuchamos alguna conferencia y ahora oímos un vídeo, algo en nosotros se movió y nos inspiró. Ahí estamos en esa fase. Después está el estudiante de teosofía realmente, que ya se ha convertido probablemente, no solamente sigue siendo un simpatizante, pero ya es casi un miembro o forma parte de un grupo teosófico, de un centro de estudios. Y después está el teósofo, un reto muy grande. Convertirnos en un teósofo de acuerdo a HPV son características tan intensas que nos pareciera que ya llegar a eso ya demandó una transformación total. Condiciones de un teósofo según HPV que deberíamos tomar en cuenta. El estudio, por supuesto, un estudio perseverante y firme. Un inquirir constante, cuestionarnos.
Cuestionarnos, como decía incluso el Buda, ¿no? A pesar de que nos los diga una obra sagrada, a pesar que nos los diga un gran instructor, a pesar que, lo hayamos escuchado de alguien tan importante que nos parezca que es la verdad misma, nos deberíamos cuestionarla. Cuestionarla en el sentido de hacerlas nuestras, de vivenciarlas, de experimentarlas. Un trabajo con ahínco, una intuición verdadera, una investigación de la verdad. Aquí podemos caer mucho en el juego que tanto se da, ¿no? Que asumimos que varias enseñanzas pueden estar cerca de la verdad cuando en realidad son copias de enseñanzas verdaderamente profundas. Y quizá a veces empezamos, ¿no? Yo recuerdo recién en mi búsqueda el toque de Lobsang Rampa, ¿se acuerdan ustedes con el tercer ojo? De esa obra, o la de Siddhartha de Hermann Hesse, o En armonía con el infinito. O sea, todas esas obras sencillas, simples, que ahora las vemos así, fueron parte importante en nuestro momento de empezar a buscar y que influyeron en nosotros. Una investigación de la verdad no solamente se va a centrar en obras y en materiales y en personas, sino en esas grandes tradiciones que deberíamos seriamente investigar. Todo para una adhesión incondicional a la verdad, hasta el extremo de sacrificarse uno mismo. Este tema nos va a llevar a muchas cosas. ¿Qué es la verdad? Diríamos algunos. O que cada quien tiene su verdad también, ¿no? O que la verdad es relativa al sujeto, según los bagajes que tenga de desarrollo. Si nosotros hiciéramos un análisis de qué es la verdad para mí, estaría basada esa verdad no solamente en la madurez del alma que traigo, sino en los elementos, en el trasfondo psicológico que yo poseo, y el desarrollo espiritual poco, mediano o alto que tenga. Podría yo atisbar un poco de esa verdad, pero al final sería mi verdad. Y si la comparamos con las demás, podría yo decir, mi verdad es inferior a la fulana, setana, mengana, o es superior. O sea, no vamos a encontrar, no es que la tengamos que comparar, no vamos a encontrar ninguna percepción de la verdad igual. El tema está en que si tenemos un poco de intuición e inteligencia, deberíamos acercarnos a lo que dice Madame Blavatsky. Poner en práctica esas verdades que profesamos cada día para inquirir, cuestionarnos de qué es lo que está siendo, vamos a decir, integrado a nuestra naturaleza verdadera. Y no es solamente porque un personaje importante lo dijo, o bien en una obra sagrada, o etcétera, etcétera. O sea, la investigación de la verdad significa profundizar en nosotros mismos y saber qué es la verdad para nuestro ser verdadero. Por supuesto, eso puede llevarse a sacrificarse uno mismo. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos? Sócrates estuvo dispuesto hasta lo que ya sabemos. Tuvo la opción de decir, pues me desniego, no acepto las enseñanzas que yo había dicho, no las deniego, como lo pudo haber hecho Giordano Bruno o cualquiera de esos personajes que se atrevieron a ir más allá. ¿Estamos preparados para eso? Ser capaces de decir, prefiero partir al otro lado antes de traicionarme a mí mismo. Pocas almas pueden decirlo. Es muy difícil para la mayoría porque la personalidad todavía es personal y no es impersonal. O sea, ver el elemento de la verdad desde la parte impersonal nos llevaría a tomar decisiones más allá de lo que ustedes imaginan. En el foco de nuestro trabajo ahora es en el nivel psicológico, dice HPV. La segunda de las tres corrientes de la evolución que trata del campo de la operación intelectual o cama manásica dentro de nosotros, en el que el proceso a ser experimentado se conoce como metempsicosis. La palabra de metempsicosis tiene varios significados. Yo me acuerdo que leí un librito de Joy Mills y me gustó mucho. Ella habla de metempsicosis no solamente como el concepto que fue utilizado para la reencarnación, sino para transformación a través no solo de la reencarnación, sino de nuestra vida personal. Y esa, de las tres corrientes de evolución, la segunda es la importante a nivel psicológico. Yo he oído muchas críticas de algunos personajes sobre la psicología. Probablemente ellos hablan de la psicología como la ciencia de la maneja, ¿sí?
que tiene muchos tintes materialistas. Pero ahora podemos hablar de que hay una psicología teosófica que deberíamos investigar y adherirnos a ella. En algunas obras que hemos escrito, Enrique y yo, hemos tratado de hurgar un poco en ello, y la hay. Es como la tradición budista, que es netamente psicológica en muchos aspectos, ¿sí? Esa filosofía budista, que nos podría dar esa pauta, dado que la influencia teosófica, del budismo en la enseñanza teosófica es muy fuerte. Este elemento es importante. No importa cómo pensemos, lo que necesitamos es conocer las características de la naturaleza de nuestra mente. En una de esas tres corrientes, que es la psicológica. ¿Cómo es nuestra mente? ¿Qué características tiene? ¿Qué fuerza tiene? ¿Qué debilidades posee? Debemos ponerla en práctica. Y la práctica mejor que podemos llevar a cabo es la meditación, aunque a veces no nos permita. La meditación nos abre esa entrada al misterio de nuestra naturaleza interior, ¿sí? Recuerden que la meditación nos lleva a la mente verdadera y nos va a trasladar de la mente concreta o personal a la impersonal. La mente puede servirnos para vivir en la vida diaria, pero es el puente que nos lleva a la iluminación. Tiene las dos funciones, o nos aprisiona y nos deja en la posición muy materialista de la reflexión y del concepto, o nos dice, bueno, si tú sigues trascendiéndome, vas a llegar a los estados superiores y la intuición ya es el elemento que nos va a acompañar. Como nuestra mente hemos creado un mundo, nuestro mundo, eso lo dice el Buda, lo dicen varios personajes, con la mente podemos sanarlo y vivir la verdadera felicidad. Centrarnos en las mente y en los obstáculos que ella tiene para vencer y encontrar que este mundo que tenemos es básicamente lo que estamos creando cada día con nuestros pensamientos sin darnos cuenta, acompañados, por supuesto, de los elementos kámicos o emocionales y las acciones y palabras que decimos. O sea, es un conjunto de energías que la personalidad está llevando a cabo y si no está iluminada con el discernimiento y la inspiración o intuición, pues realmente vamos a separar más esa estructura y lo impersonal se irá alejando. El reto es nuevo. ¿Cómo puedo hacer para que nuestra mente, que crea cada día nuestro mundo, podamos sanar ese mundo y vivir la verdadera felicidad ya de forma impersonal? Ese es el reto. Ser impersonales determina muchas cosas. Estaremos incluso sobre aquellos, vamos a decir, seres familiares, amigos, la misma sociedad. Verla de forma impersonal nos va a retar constantemente. Va a pedirnos a nosotros el gran sacrificio incluso por mantenernos equilibrados. Si somos atentos y perceptivos, nos daremos cuenta de que todas nuestras acciones vienen de la mente y ahí se inician. Darnos cuenta, es cierto que a veces hay acciones instintivas de protección, ¿no? Recuerden la defensa o la huida. En muchos casos es una reacción instintiva donde la mente aparentemente no tuvo más bien otros elementos de estructuras profundas, quizá incluso con partes instintivas reacciona para protegernos. Pero si estamos atentos, veremos que todo viene de nuestras acciones, vienen de ahí. ¿Cómo es nuestra mente? Equilibrada, densa, sutil. ¿Y eso cómo lo podemos saber? Vean los pensamientos. Yo repetiré aquí lo que hemos visto en otras sesiones. ¿Qué calidad de pensamientos tenemos cada día y cada momento? El Dalai Lama dice que hay que revisarlo 3 veces al día. Pues sería bueno que acostumbráramos a revisarlo en la mañana cuando despertamos, al mediodía y en la noche antes de irnos a la cama. ¿Qué pensamientos tenemos? ¿Cuáles son los que han pasado por nuestra mente? ¿Han sido todos sutiles? O sea, de amor, compasión, bondad, incluso los neutros para hacer cosas prácticas necesarias para nuestra vida. A los densos, ¿no? De repente sentimos envidia o de repente nos enojamos y viene un coraje y un rencor muy fuerte. ¿Qué clase de pensamientos pasan por nuestra mente cada día? Ellos están modelando nuestra vida diaria.
Y la vibración que se emite, al final lo sabemos muy bien. Dependerá de ella, de esa vibración, a los planos sutiles a los que entremos después de morir o de desencarnar. Si al final esa, como dicen, esa visión de la vida que hemos pasado momentos antes de desencarnar, nos es pasada por nuestra visión de nuestra conciencia, de nuestra mente, desde el momento en que nacemos o desde el momento en que estamos hasta el final, el momento que nacemos, ¿qué objeto tiene que la viéramos la vida completamente? Piénsenlo. ¿Revisarla? Sí. ¿Darnos cuenta de cosas? Por supuesto. Entender que hubo momentos increíbles de una sutileza muy elevada, pero también hubo densidades muy complejas. Y al final, unos instantes antes de que el cordón de plata se rompa o se corte, una vibración va a ser emitida por nuestra naturaleza y esa vibración, pues, esperemos que todo sea más sutil que densa. Y eso es el lugar al que entraremos posteriormente. La mente es el instrumento que nos esclaviza o nos libera. Cuestionémoslo. No podemos dejar de darle esta posición a este instrumento que todos tenemos. Recuerden que los Manasaputras, los Anishvatas, se sacrificaron, entre comillas, para darnos la mente a mediados de la tercera raza Lemur. No podemos evitar que ese instrumento nos hace ser lo que somos, seres humanos. Sin la mente no hay humanidad. Que nos quede claro. Es el instrumento de donde gira todo. Y de ahí debemos partir para crecer verdaderamente o quedarnos en el espacio de la fractura mental en la personalidad y abandonar esos sueños de crecimiento y desarrollo en esta vida y dejarlo para otra, si es que no tenemos otra vez la oportunidad, porque esto no siempre se puede dar, dado que la ley kármica nos da la oportunidad o nos las quita. La entrada al sendero sagrado de la autorrealización tiene que ver con la autenticidad, una mente auténtica. Por eso el Maestro Jesús hablaba de ser como un niño. ¿Cómo es un niño? Sincero, auténtico, quizá demasiado creído, vamos a decirlo así, auténtico, devoto, y no con la que se ha aprendido o con lo que aún pretende ser, alejado de una verdadera realidad interior. Es obvio que podemos irnos a los extremos. En la mañana también hablamos de las virtudes y el problema de la virtud en sus extremos. Las virtudes y lo contrario a una virtud, o sea, los actos de una vibración densa, siempre estarán en nuestra vida. Apegarnos a cualquiera de ellas nos va a llevar, quizá, como dicen, los extremos se unen, ¿no? Entre más virtuosos ella, hay mucho peligro de que la oscuridad que la neutraliza, que la equilibra, en la polaridad que la equilibra, también se apodere de nosotros, o al revés. El sendero de medio, que el Buda insistió tanto, es la pauta para todos, aunque nos parezca difícil. Y es la pauta para la impersonalidad. Nada de extremos. Estar sobre esos extremos, sobre esa polaridad. No vamos a hablar de la que estemos integrados en la unidad, porque todavía estamos en un largo proceso, pero buscar ser impersonales. ¿Hasta dónde podemos ser? Estar alejados de su verdadera o la realidad interior es cuando no somos auténticos, coherentes, cualidades muy necesarias en este trabajo interior, que todo nos quede claro. No vamos a aparentar ni a creer que somos algo que no somos. Tenemos que probarnos cada día y darnos cuenta de las debilidades que traemos todavía. Esta es el área crítica del complejo psicomental, donde se libra la batalla por la preservación de nuestra humanidad. Como es dicho por los maestros, es un cambio de conciencia que se requiere hoy en día. La mente. Ahí está la clave. Y que nos quede claro a todos los que estamos en este trabajo. Si esa mente se mantiene serena y tranquila y observa ese juego de polaridades entre lo virtuoso o lo pecaminoso, para usar una palabrita que no es muy adecuada, pero que puede servir para que la mayoría lo entienda, y mantenernos en ese equilibrio hasta donde podamos, o trascender esas polaridades que significa lo impersonal. Podemos ser capaces de que si alguien nos traiciona. Esto pasa mucho en las organizaciones, ¿no? Cuando somos
estamos entregados a ciertas ideas. Imagínense que alguien que está en esta organización, en la que estamos todos, en la sociedad teosófica, nos traiciona. Así, alguien que estaba muy cercano a nosotros, por los propios intereses nos traiciona. Pero si alguien hace un trabajo muy interesante, es devoto a su manera y trabaja por los ideales que nosotros también profesamos, ¿qué haríamos? ¿Nos apresionaría el rencor y el deseo de vengarnos? ¿O diríamos, esos ideales que él profesa o ella profesa son para mí, desde el punto de vista impersonal, lo que yo debo seguir a pesar de que ese sujeto me haya hecho lo que me haya hecho? Ahí ya somos impersonales. Ya no estamos casados con la estructura personal que quiere la revancha, que quiere cobrar. Y eso llévenlo a cualquier campo, en el trabajo, la familia, etc. El espíritu de la familia es muy importante y para una familia pasan cosas muy graves. Perdonar a un familiar que nos haya hecho algo muy grave y que casi distorsiona nuestro destino, porque estamos sobre ese familiar, al ser impersonales y al ver la familia como el medio que yo necesitaba para entrar a esta encarnación, es más importante que emitir un juicio contra la madre, el padre o los hermanos o quien sea. Podemos hacerlo. Se necesita madurez. Se necesita un trabajo personal. Primero, de empezar a perdonarnos a nosotros mismos por el dolor que nos haya causado y por el dolor que hemos causado. Como es dicho por los maestros, repito, es un cambio de conciencia que se requiere hoy en día. Ese cambio no podemos dejarlo. Sobre todo los estudiantes que están comprometidos, que estamos comprometidos con el legado teosófico. Necesitamos hacerlo porque es la única manera de inspirar nuestra naturaleza y a inspirar a otros, porque uno de los trabajos que tenemos que hacer es compartir estos estudios con otros. Si nosotros estamos en la oscuridad, por ejemplo, el mundo no podrá conocer la luz, ¿o no es así? Si nosotros nos revolcamos, usamos una palabra muy exagerada, en el cada día de nuestras debilidades, estamos luchando y caemos constantemente, a pesar de ser estudiantes del sendero espiritual o de cualquier corriente, ¿cómo va a estar nuestra naturaleza? Pues en la oscuridad. ¿Qué vamos a iluminar? Pues a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Nos vamos a debatir porque la personalidad ahí no quiere soltar. Dentro de nosotros se encuentran todas las posibilidades para la destrucción del mundo o para la redención del mundo. ¿Cómo ven el mundo actual? Está como está. Nos demanda grandes retos. Podemos tomar la vía de la queja, de la maldición, del que los sistemas no sirven para nada, de que no saben manejar el uso de las vacunas, de que hay muchas luchas internas y políticas entre todo el mundo. Esa sería la vía de la personalidad, la forma personal de ver la problemática. Incluso cómo nos afecta, qué inseguridad nos está produciendo, qué efectos está generando en nuestra familia, amigos, trabajo. Nos vamos a quedar sin trabajo, no voy a tener dinero. Todo eso es real y legal que la personalidad lo vea. ¿Cómo sería ver lo impersonal? Mantener la serenidad y el equilibrio hasta dónde y hacer lo mejor esfuerzo sin caer en el juego de las polaridades. Eso demanda mucho trabajo personal y una observación constante cada momento. Aunque nos ataquen y nos insulten, mantenernos equilibrados y no devolverlo. E incluso en los momentos de disfrute, que a veces uno dice, no, casi no los tengo porque los he dejado de tener hace mucho tiempo. Quizá para unos disfrutar es leernos una obra, un libro, y estar en paz en un momento dado. Eso no es pedir más, ¿no? O por ejemplo, en mi caso, pues hacer un viajecito, aunque sea pequeño. Lo que quiero decir es que dentro de nosotros están todas esas posibilidades de destruirnos a nosotros y el mundo en el que vivimos, o de ser nosotros un medio de redención para nuestro mundo y el mundo de los demás. ¿Qué somos? ¿Redención o destrucción? Si somos redención, somos parte de esa personalidad ambiciosa y egoísta e ignorante. Si hay redención, quiere decir que la personalidad está en la metamorfosis o metempsicosis, como menciona HPB, y se está uniendo la mente concreta con la mente superior para formar una sola mente, o sea, la desaparición del famoso puente del Antakarana.
Esa fusión es necesaria para tener una sola mente. Entonces, ¿qué posibilidades existen para un ser humano de entrar en el angosto portal del ocultismo? Cuando sus pensamientos diarios se entretejen con cosas terrenales, deseos de posesiones y poder, lujuria, ambición y deberes que, a pesar de su honorabilidad, aún son mundanos. ¿Qué posibilidades tenemos? Cuestiónense. Todos tenemos de diferentes grados algunos de estos pensamientos diarios en algunos de los elementos terrenales: posesiones, poder, lujuria, ambición, deberes, y nos las damos a lo mejor de ser muy honorables, ¿no? Este elemento es importante. ¿Qué posibilidades tenemos ahorita como yo me encuentro? Ustedes dirán, pues es que no sé. ¿Por qué? Porque no, ni siquiera se me ha ocurrido conocerme. Es dirigir nuestra atención hacia qué está pasando cada día, hacia esos pensamientos. Es un sine qua non. Necesitamos, pero lo necesitamos sin medios de pretextos. Observar la mente, nuestros actos, pensamientos, palabras, acciones, con cada persona a la que nos encontramos en nuestro diario vivir, con nosotros mismos. Es un reto muy grande, pero todo estudiante serio de la enseñanza teosófica y de otras escuelas que nos estén escuchando saben que tienen que enfrentar. No hay manera de salir adelante. Los asuntos personales que previamente absorbían gran parte de nuestro interés aparecen retirarse cuando empieza el cambio. Psicológicamente, a un plano posterior. Pierde su valor y su importancia. Lo que antes nos atraía mucho del mundo empiezan a perder esa fuerza. La persona se empieza a preguntar, por ejemplo, el sentido de sus propios sentimientos y el de los demás. Empezamos a inquirir a nosotros mismos. Algunas personas se alarman de un desequilibrio mental. Yo he tenido la atención a varias personas así, pensando que las experiencias que tienen. Hay algunas obras de varios autores como Stanislav Grof y algunos otros que hablan sobre las experiencias límite al que enfrenta un buscador o uno que está despertando hacia a su naturaleza superior. Se esfuerzan por combatirlos. Muy frecuente, ¿eh? No quieren saber nada del desarrollo interior, ni oír libros, ni ver a nadie que hable del tema. Tienen miedo de dar ese paso, haciendo desesperados intentos para volver a implicar la realidad de la vida diaria. Queremos volver a nuestra vida diaria, a nuestro espacio de confort. No quiero saber más. Puede ser que esa alma no está lista todavía y que el alma, y que la misma alma lo tocó a ver cómo reaccionaba y viendo que tenía tanto miedo e inseguridad y que tenía mucha atracción, pues lo deja, la oportunidad se esperará, quizá vidas después. Recuerden, todos sin excepción, si ustedes han tenido una oportunidad para tener acceso a este conocimiento, no solo al legado teosófico, sino al legado cabalista, Rosacruz, alquimista, todos los legados que hay, algo en su alma se conjugó kármicamente para abrirles la puerta. ¿Qué van a hacer? ¿La van a dejar? ¿Van a dejar que se vuelva a cerrar porque les da miedo? Porque no quieren, tienen miedo de perder el control, desesperados esfuerzos para volver a la vida como era. No va a ser ya. Aunque quieran ustedes volver a su vida personal, no va a poder ser igual. Ya no van a poder disfrutar lo que antes disfrutaban de alguna manera. Ese es el reto del alma. El paso adelante que se da ya no puede regresarse. Aunque aparentemente busquemos estar iguales, no somos ya iguales. Pero en el fondo de su ser fermentan los cimientos de una existencia ordinaria. El estado de incomodidad y agitación cada vez es más doloroso y la sensación de vacío interior se vuelve insoportable. Ahí la mente está actuando, la mente de la persona. Los obstáculos lo está poniendo. Un vacío interior, una situación y una agitación muy dolorosa. Y todo eso se conjuga para decirle a las partes superiores, no entres, cerramos la puerta por fuera, no quiero entrar. Quiero vivir como he vivido siempre. Aparentemente, ustedes creen que va a ser siempre lo que está pasando en el mundo. Ustedes creen que va a pasar esta pandemia, va a ser igual todo. Entonces, espérense, no va a ser igual. En ocasiones se acompaña por una crisis moral.
Atrapados dentro de una especie de castillo emocional, nuestro ego tendemos a mostrarnos a la defensiva frente a los comentarios ajenos. Atacamos a las personas que hablan de alguna manera que van en la línea que estamos tratando de superar y vivir. No queremos ir adelante. O si lo queremos hacer, bajo nuestras condiciones. Este es el cuestionamiento. ¿Cómo es el reto que tiene cada uno? ¿Qué obstáculos están teniendo? ¿Son familiares? ¿Son el trabajo que los distrae? ¿Es un amigo o una amiga que los ha traicionado, los ha engañado? ¿Alguien le quitó algo que ustedes apreciaban mucho y lo han perdido? ¿No tienen una buena salud, que es un requisito básico para un desarrollo? O sea, todo eso son obstáculos que tenemos que vencer. Obstáculos kármicos que se nos han puesto porque en un pasado quizá lo intentamos y lo dejamos también y ahora vuelven a decir, ahora los tienes que superar. Reflexiónenlo. Esta oportunidad de ser seres humanos es invaluable. No lo vamos a apreciar hasta un momento antes que estemos partiendo de este plano. No porque algunos hayamos sentido la felicidad, no. Incluso nunca la hemos disfrutado, quizá instantes con alguna persona, pero nunca ha estado en nosotros. Porque no veníamos a encontrarla así. Veníamos a otra cosa. Cada quien tiene un sentido y propósito de su destino. Recuerden que siempre me le saco el tema de Ramana Maharaj, de Ramakrishna. El hombre que no sabe a qué ha venido ha vivido en vano. Duro, muy duro. Y lo dice Blavatsky en La voz del silencio. ¿Sabemos a qué hemos venido? Y si lo sabemos, ¿estamos viviéndolo o lo hemos delegado porque la personalidad quiere seguir viviendo como le da la gana? El rasgo más pronunciado es la depresión emocional y la crisis moral. En algunos casos, la intensidad y la gravedad de la crisis producen también síntomas físicos, tensión nerviosa, insomnio. Los conflictos se producen entre un aspecto de la personalidad y las tendencias y aspiraciones que se están paulatinamente emergiendo del carácter moral, religioso, espiritual o humanitario. Hay una lucha de esa polaridad. Cuando el alma, recuerde que cuando está madura la cosa, esto yo nunca lo he olvidado de Ramana Maharaj, dice, cuando va a ser, perdón, aunque te opongas va a ser, y cuando no va a ser, aunque luches y vayas y les invocas a cualquier divinidad, no va a ser. Ahí es el karma maduro el que nos va a llevar. Si va a ser la nominación, se importa que se opongan y te quieran manipular y haya seres que quieran obstaculizarlo. Te vas a iluminar, cueste lo que cueste. O lo contrario, si tú lo buscas, pero no toca, por lo mismo, pero al revés. Una complicación es que estas nuevas tendencias emergentes de espirituales hacen revivir viejos conflictos latentes en diversos elementos de la personalidad. Necesitan limpiar, purificar. Tiene que ver mucho con la famosa aprobación. Esa aprobación nos va limpiando. A la vez que los instructores o el instructor o nuestro ser interior observa cuánto karma se va limpiando, porque ya lo sabe muy bien, sin aprobación es muy difícil acercarnos a un verdadero instructor. Así, las crisis son preparadas, positivas, naturales y con frecuencia necesarias para el progreso de cada uno de nosotros. La apertura del canal entre los niveles consciente y la supraconciencia, entre el yo personal y el yo superior, el torrente de energía, luz y gozo que le acompaña produce una maravillosa liberación. Nos sentimos impactados, como llevados a otro mundo. Pero en otros casos, y puede pasar, con frecuencia la personalidad es incapaz de asimilar correctamente el flujo y la energía de luz. No estaba preparada. O había elementos que obstaculizaban. Esto sucede cuando el intelecto no está bien desarrollado. Volvemos a la mente. Cuando las emociones y las imaginaciones están descontroladas y cuando el sistema nervioso es demasiado sensible. Tomar nota es muy importante de todos estos elementos. Una incapacidad de la mente para soportar la iluminación a las tendencias a centrarse excesivamente en sí mismo o al
engreimiento puede producir que la experiencia sea interpretada erróneamente. Ahí vuelve la mente otra vez a ser el punto de determinación de que la experiencia de iluminación no sea lo que tiene que ser o sea mal interpretada. Entonces las energías espirituales que irrumpen pueden producir el desafortunado efecto de alimentar e inflar el ego personal. Esto ha sucedido y seguirá sucediendo. La persona se siente de repente como un ser escogido por los dioses y ve a todos inferiores y los ve separados. Y es un error muy grande de cualquiera que crezca, que tenga incluso pequeñas experiencias espirituales. No va por ahí. Recuerden, cada experiencia que nos contacta con el ser interior nos despersonaliza. Nos volvemos más impersonales. El error fatal de que los que caen víctimas de estas ilusiones es atribuir al yo personal las cualidades y poderes del yo superior. Por supuesto, yo digo que yo soy, cuando en realidad es lo superior en mí lo que está haciendo todo. La mente está jugando aquí un papel muy importante. Y nos preguntamos, esta pregunta me la he hecho en otras conferencias, ¿realmente queremos ser libres? Pregúntense ustedes. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de dicha libertad? En muchos casos puede ser un precio muy elevado. Vean el Buda. Tuvo que abandonar a su familia e internarse en aquello que no sabía qué resultado podía tener, ¿no? En la incertidumbre. Como indicó Platón en los prisioneros de la caverna, hay mucho confort en continuar mirando las sombras de la vida en las paredes de la existencia personal. Muchísimo. Si no es el momento, les aseguro, por más actos que llevemos a cabo, pues serán muy, como dice HPV, valdrá la pena las acciones que hagamos porque eso va a contribuir para que en las siguientes vidas o la vida siguiente se den condiciones más adecuadas. Si es el momento, va a ser. Y va a ser cuando menos lo esperamos. Y aunque se oponga quien se oponga. Pero pregúntense, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de dicha libertad? La libertad de ser nosotros, de que ese ser espiritual se manifiesta totalmente sin controles, sin trabas, etcétera, etcétera. Si lo dicen que sí, asuman la responsabilidad que van a tener y el precio que tendremos que pagar. Si no lo hacemos, no podremos influirnos en nosotros y en los demás. Necesitamos tomar esa decisión firmemente para poder ayudar a los demás. Si estamos abocados al servicio al mundo. También la irrupción súbita de las energías produce un trastorno emocional que se expresa mediante un comportamiento incontrolado, desequilibrado y perturbado. En algunas personas sensibles se produce un despertar de percepciones psíquicas. Tienen visiones, oyen voces, aceptando la escritura automática al pie de la letra cuando puede haber muchos engaños. Habría que examinarlos siempre con discernimiento. Recuerden que esta parte del despertar de ciertas habilidades es inevitable para el serio buscador. Pero no nos vayamos a confundir. Hay muchísimo engaño alrededor nuestro. Sobre todo en los planos sutiles. ¿Ustedes creen que los mundos sutiles están en paz, serenas, tranquilas, tocando las jerarquías, tocando su arpa ahí, flotando en los planos sutiles, mientras aquí nosotros nos debatimos en guerras y en enfermedades? Acuérdense, nomás le digo con esto, como dice la declaración hermética, como es arriba, es abajo. Como es abajo, ¿cómo cree que está arriba? Pregúntense. ¿Cuáles son las reacciones posteriores en este proceso? Un despertar interior armonioso se caracteriza por un sentimiento de alegría, una mente serena, tranquila y de iluminación mental que conlleva una profunda introspección en el sentido y propósito de la vida. Hay una profunda introspección. El despertar nos hace ver eso. Al mismo tiempo hace brotar la comprensión de que la vida es una, que no estamos separados, que todos son nuestros hermanos, animales, plantas, rocas, todo porque estamos contenidos en la vida una. Y todo es manifestación de ello. Un nuevo individuo amoroso nos sonríe y sonríe al mundo, deseoso de ser amable y de servir y compartir. Si ustedes ya tienen esas características de ser amorosos, de hacer reír y sentirse contentos, y de ser amables y de servir a los demás y compartir todo lo que puedan, quizá no se han dado cuenta de lo que ha ocurrido en sus vidas.
Aún aquel que le gustaría beneficiarse de la sabiduría de la mente universal, debería alcanzar mediante la humanidad en su totalidad, sin distinción de raza, religión o condición social. Es el altruismo que tanto pregonó HPB, y no el egoísmo, aún en su concepción legítima y noble, el que puede guiar al individuo a unir su pequeño yo con los yoes universales. En otras palabras, si queremos realmente vivir en lo impersonal, a pesar de estar en la personalidad, el altruismo y el inegoísmo son las dos columnas necesarias. La entrega, servir a los demás por vocación, por el bien mismo, no para que nos den algo a cambio o reconozcas que somos brillantes, etcétera, etcétera. Ese es el reto de todos los estudiantes. Y comparto con ustedes porque son mis retos. Ojalá pudiéramos hacer ese trabajo para que esta experiencia que tenemos ahora, todos los que nos vemos constantemente y estamos juntos, se pueda repetir en las siguientes encarnaciones y vayamos juntos a hacer el trabajo ya más desarrollados. Algunos estamos al punto de salir en el sentido de la vida que tenemos. Ya estamos en la última parte. Otros están empezando o van a la mitad. No importa. Recuérdenos, si nos une el altruismo y el inegoísmo como una concepción legítima y noble, podemos guiarnos a nosotros y ayudar a los que quieran guía, ayudarlos a ellos también. Y ese trabajo, si no lo podemos hacer todavía para el futuro, hagámoslo ahora y preparémonos para estar nuevamente juntos en el futuro. Eso es real. Las almas se acercan y se mantienen firmes cuando el ideal se profesa y se concibe en parte espiritual. El mismo magnetismo lo volverá a unir y trabajaremos incesantemente en las futuras encarnaciones para ello. Gracias a todos. Muchas gracias, Isaac. Sí. Ay, tan rápido se acabó. Es una hora. Tengo una hora ya. Para mí fueron segundos. Ay, gracias, Isaac. Me gustaría hacer la invocación para terminar, si me da permiso José Luis y Yusi. Sí, por favor. Voy a silenciar otra vez a los micros, ¿vale? A los micros, para que nadie hable. Abre el tuyo, Isaac, cuando lo silencie. Les pido que cierren sus ojos un instante y vayan siguiendo las frases que voy mencionando y las repitan después de que yo las mencione. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Así sea. Gracias a todos. Gracias. Si queréis ir levantando las manos a hacer preguntas a Isaac, José Álvarez acaba de levantar la mano, también lo podéis hacer a través del chat. Si no sabéis levantar. Voy a dejar de compartir, Raquel. Sí, bien. Sí, sin problema, Isaac. Estupendo. José Álvarez, Miami. Gracias. Este video creo que lo voy a tener que ver varias veces para que siempre me recuerde algunas cosas que debo de hacer. Y me acordé de que en un momento me dijeron que alguien le preguntó a Krishnamurti qué podía hacer para cambiar al mundo, y Krishnamurti le respondió: cambie usted y cambiará el mundo. Gracias, Isaac.
Sí, José. Hay otra pregunta de Sergio y de apellido impronunciable, Rezensinski. Dice, por favor, ver si se puede explicar lo que significa ser más impersonal en la vida cotidiana. ¿Es que a uno le importen menos los eventos diarios? Si quiere abrir su micro puede hacerlo. Bueno, podríamos decir que lo impersonal en la vida diaria pues va a depender de la fuerza de madurez que tenga el sujeto, la personalidad. Pero lo puede ir practicando, por ejemplo, con los apegos que pueda tener, ¿sí? Son los retos, ¿no? Apegos emocionales, mentales, físicos. O sea, usar las cosas no significa que estemos apegados. Pero si esas cosas no las, vamos a decir, tenemos que por alguna razón dejar de tenerlas, tampoco nos va a afectar. O sea, aquí el reto es tener sin tener. No sé cómo si me puedan entender. Tengo, pero no tengo. Uso las cosas, puedo decir, es más, puedo tener muchísimo dinero, pero no estoy aferrado a él, lo uso para lo que debe ser y lo hago con armonía y equilibrio. Eso es uno de los puntos de impersonalidad más fuertes que podríamos amar. Cuando amamos a la familia que tenemos, podemos amarla y entregarnos verdaderamente sin que estemos realmente aferrados a esa familia impersonalmente. Sobre ella, nuestra impersonalidad está, ella no está sobre nosotros, sino nosotros estamos sobre ella en el sentido de seres espirituales e impersonales. Quizá ahí sean los elementos más determinantes, porque en lo material quizá podamos moverlo un poco mejor. En mis relaciones con amigos, cuando algún amigo me ataca o me hace algo, me traiciona, puedo estar sobre la lealtad encima de eso que me hizo y ver a ese amigo o enemigo, como lo quieran mencionar, como un hermano que tiene su ignorancia y que ha cometido un error. Y no por eso dejo de profesar esa hermandad y esa relación que tengo con él hasta donde yo pueda. Si me rechaza, pues entenderé que él no lo ve así y debo respetarlo. O sea, cada actividad que tenemos debería ser cuestionada desde ese punto de vista. En el trabajo, que recibimos gran cantidad de presión para poder sostenernos, ser impersonales ahí significaría que yo estoy por el trabajo mismo, no por lo que voy a obtener a través de él. Y lo haré lo mejor que pueda, a pesar de que el entorno no sea nada positivo, y me sentiré que cumplo cada día. Entonces, estos pequeños actos, incluso con los pensamientos que tenemos, somos capaces de cuestionarlos, de estar sobre de ellos como seres impersonales, en aquellas costumbres que tenemos y que nos producen cierto disfrute, de ser capaces de abandonarlas sin ningún temor, sin ninguna sensación de frustración, pero también cuando disfrutarlas sin ningún problema. Ahí la impersonalidad se va formando. En las pequeñas cosas, yo diría que se debería empezar. Y cada vez se puede ir abarcando a más cosas importantes. Y en el cada día está el acto. Ser impersonales es que, a pesar de lo que el entorno no sea lo más positivo, nosotros estar sobre ese entorno y decir, acepto la vida como es y fluyo con ella. Y no me va a determinar tomar una posición o la otra, sobre todo las posiciones polares que son de la personalidad. O me gusta o me disgusta. Esto viene mucho en la enseñanza oculta, lo saben, en la voz del silencio lo comenta mucho. Deberíamos estar sobre esa polaridad que nos está moviendo constantemente y mantenernos equilibrados hasta ese punto. Espero que haya contestado. Sí. Perdón, una pregunta de Domingo. Dice, esa vuelta a la tortilla de cómo es abajo es arriba me deja un poco perplejo. ¿Se puede ampliar? Es un tema complicado. Pero no es obvio que si el precepto hermético que nos dice que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, pues no deberíamos pensar que las cosas arriba están, ese concepto de que todo arriba está de alguna manera
dentro de nuestra visión fantástica de ángeles y seres que están flotando en una especie de eternidad, moviéndose por el influjo del bien solamente. ¿No? Ahí se mueven fuerzas, sobre todo las más cercanas a la tierra, a lo material, se mueven fuerzas donde están las polaridades. Una polaridad diferente a la nuestra. Habrá jerarquías que no están más allá de estas polaridades, por supuesto. Pero habrá otras que no la están. Y no podemos negar que nuestro universo es dual, como lo dice HPV, ¿sí? Luz y oscuridad. Ya, no podemos negar que hay esa jerarquía, hay influencia de la parte oscura en nuestra naturaleza. A nivel personal no la tenemos, no me digan que no. Pues imaginen lo que hay atrás de nosotros, de una manera más sutil, de diferentes enfoques, en diferentes niveles de desarrollo, se va elevando y quizá a medida que se eleva, esas polaridades se van acercando cada vez más, hasta que casi son la unidad. En otras palabras, no tengamos una visión idealizada de los mundos sutiles, tan idealizada como las religiones lo han impuesto. Tendríamos que meditar y reflexionar mucho en este elemento. Arriba también hay luchas, aunque nos parezca difícil de entenderlo. Y muy complejas, más de lo que ustedes y yo nos imaginamos. A medida que se alejan hacia niveles muy superiores, van disminuyendo. ¿Sí? Y las jerarquías se van volviendo más sutiles hasta llegar a las más cercanas a la unidad, ¿no? ¿Se acuerdan de la enseñanza que tenemos, ¿no? Los que están cerca de Mahat, la mente. Este concepto deberíamos analizarlo. Pero es parte importante de nosotros, porque tarde o temprano nosotros nos convertiremos en una jerarquía de ese tipo, que aún llevaremos la polaridad en cierto grado, según lo hayamos desarrollado y iluminado en esta encarnación o en las que vengan. Bueno, espero haber contestado un poco. Carlos Navarro había levantado la mano, pero la ha bajado, no sé si quiere hablar. No, quería justamente andar un poquito sobre eso que estaba hablando ahora Isaac, así que ya está contestado. Gracias. Ok. Gracias, Carlos. Patricia Chávez dice, una pregunta, ¿cuál es el miedo en el individuo para poder tomar el sendero a lo espiritual? ¿Es por las pruebas que se tienen que presentar? ¿Por eso el estudiante piensa en poder pasar por el sendero? Mira, la mayor parte de los miedos es a la incertidumbre que tenemos a lo desconocido. No sabemos qué va a pasar. Por un lado, la personalidad, recuerden que la personalidad busca la seguridad, el tener el control del entorno, quiere su espacio de confort, quiere estar estable, quiere tener sus cositas por acá y para allá. A pesar de que pueda estar sufriendo, siente que tiene control. El control es mucho de la personalidad, que al final es la inseguridad en el fondo. El hollar el sendero espiritual cuestiona ese control o esa estructura. Por eso nos vienen en experiencias tan poderosas a veces o tan sutiles como una depresión o una melancolía, donde cuestiona todo lo que antes nos interesaba y ahora ya no nos interesa, no sabemos qué hacer, ahora para dónde. Esos miedos, que de repente salgo de ese estado de confort, si es que lo tengo, a algo inesperado, a algo desconocido, es lo que en muchos casos, no digo que en todo, retiene mucho al estudiante, a pesar de que tenga cierta inclinación. Entonces, por eso las almas de algunos de ellos recurren a los golpes, simbólicamente. Una enfermedad de esas así, casi tremenda, que nos lleva a la muerte, casi, nos salvamos y hay una renovación, pues sí la va a haber, porque las crisis generan renovación. O un accidente del que salimos librados y nos cambia. O sea, hay muchas maneras de que se producen acciones para un alma que está todavía aferrada a esa estructura que ha ido creando vida tras vida y que es muy fuerte.
Pero si ya llegó el momento, por más resistencias que ponga, le va a llegar. Y si no llega al 100% porque se resiste, tarde o temprano, lo que ha abierto esa experiencia va a marcar al sujeto y no va a ser igual. Para los que están más maduras, saben que el sendero en la aprobación es muy poderosa. Madame Blavatsky pasó, creo que 7 años de probación. Y la aprobación es inevitable porque los instructores tienen que ver lo que hay en el fondo de nuestra naturaleza. O sea, podemos ser personas amables, bondadosas, entre comillas, con muy buenas intenciones, pero están escondidos en los recovejos de nuestra inconsciente, en las profundidades de nuestro ser, toda esa oscuridad que la hemos mantenido reprimida incluso por vidas. Ellos quieren verla, quieren saber con quién están tratando, no se la pueden jugar. Entonces la aprobación hace que salga todo. Y puede ser en muchos casos que no sea tan difícil y sea tan larga que a veces no sabemos cómo correr y salir desesperadamente de ella porque casi sentimos que nos podemos volver locos. No es fácil. Entonces es otro temor de algunas almas un poco más maduras y que saben que van a enfrentar una experiencia muy poderosa. Yo recuerdo que dicen las cartas de los maestros, cuando Sinet le pide al maestro KH que lo pruebe. Recuerden que Sinet fue uno de los personajes de la correspondencia, era director del Pioneer, ¿no? En la India, anglo-india, en la época de la colonia inglesa. Y le pide que sea aprobado. Y le dice, no vas a poder pasar la aprobación. No quiero perder esa relación contigo. O sea, hay almas en que deberían saber mantener cierto equilibrio cuando ven que todavía hay que trabajar en el mundo para ir puliéndonos y despersonalizarnos hasta donde se pueda. No quiere decir que perdamos la personalidad, no. Estar sobre de ella. Yo estoy empezando a verlo de otra manera también. Gracias. Vale. Josefa pregunta lo siguiente, no puede conectar su micro, y dice lo siguiente. Gracias, Isaac. Como siempre, tocas el corazón profundamente. Me gustaría preguntarte si nuestros pensamientos determinan todo. ¿El lugar o el ambiente donde nos movemos afectará esa calidad de pensamientos? Esa es una pregunta, ¿vale? Luego sigue. Pero contesta eso y luego ya te hago la siguiente. Por supuesto. Ahí yo insisto que no solamente los pensamientos. Recuerda que traemos todas las tendencias, los skandhas famosos. Esas tendencias también vienen en los pensamientos, en la mente que tenemos, ¿eh? La personalidad que traemos está determinada mucho por esas tendencias que heredamos de las vidas anteriores. Y por supuesto la familia, el lugar donde nacemos, todas esas condiciones están como programadas, se puede decir, hasta donde es posible verlo, por ese pasado, por esa ley kármica. Entonces, es obvio que los pensamientos que traemos, supónganse que traemos pensamientos de mucha inseguridad de las vidas anteriores. Se conjugaron 2 o 3 elementos en la última personalidad y ella generó una estructura en que soy muy inseguro o tengo muchos miedos. Por supuesto es kármico. Entonces, ¿qué va a pasar? La personalidad va a estar luchando constantemente contra esos miedos, mientras que en otro caso no los tiene, pero tiene otro tipo de debilidad, por ejemplo, la sensualidad. Entonces, es obvio que la mente que tenemos como personalidad está determinando mucho, pero la razón de nuestra verdadera búsqueda es darnos cuenta de esos patrones mentales y transmutarlos, porque los skandhas se pueden modificar. Si los modificamos, abrimos nuevos surcos en el destino que estamos recorriendo y nos vamos a convertir en algo que ni nosotros nos imaginamos. Pero debemos hacer el esfuerzo. Está ahí la clave para mí. O sea, es cierto, la mente tiene que ver mucho. Sí, Raquel. Vale. Y luego dice, y también si este confinamiento nos ofrece la posibilidad de recogimiento, de poder mirar hacia dentro de cada uno, y la gran posibilidad de conocernos a nosotros mismos tal como somos, dejando atrás la imagen que hemos creado por ignorancia o desconocimiento, ya que la pandemia puede ayudarnos a dejar de lado lo superficial. Por supuesto, ¿no? Creo que cada quien lo puede hacer de varias formas. Algunos están llenos de terror y no saben qué hacer por estar encerrados o que vayan a salir, se vayan a contagiar. Otros se sienten deprimidos porque necesitan ver a la gente, hablar con ella.
O sea, porque hay diferentes patrones de carácter, como los extrovertidos, ¿no? Los introvertidos no tienen tanto problema. En términos generales, deberíamos usarla para hacer una especie de recogimiento, como si estuviéramos si nos tocara estar en una cueva, de esas cuevas que los místicos budistas tibetanos se sumergían, ¿no? en el Tíbet, y se mantenían años meditando en esa oportunidad. Ahora, pues sí, no podemos decir que es igual, pero podemos utilizar ese resguardo para reflexionar profundamente, para ver nuestras debilidades y tratar de ir trabajándolas lentamente, pero hacer actos positivos en esa línea. Yo creo que lo más interesante acá es meditar constantemente. Por ejemplo, en el caso que yo lo practico una meditación que se llama Samatha, que la aprendí yo en el monasterio de Copán, y que ayuda a llevar a tener una mente en donde no entran pensamientos de ningún tipo que ustedes no quieran. Así se puede lograr. No es una fantasía, es posible. Y mantener ese equilibrio mental significa que pueden surgir cosas impresionantes de la parte superior, ¿no? Del ser divino. Por supuesto, hay muchos retos que a veces nos impiden estar estables, pero eso es importante. Entonces, el resguardo es una oportunidad. Yo así lo veo. Imagínense que estamos en un monasterio y que no salimos un poco a tirar la basura, a comprar alguna cosa y nos volvemos al piso donde estamos, como si fuera un monasterio. Y trabajamos, meditamos, estudiamos, reflexionamos, a nuestros familiares pues vemos la mejor manera de relacionarnos con ellos, observar si me lleno de rencor o me molesto. Todo es un trabajo personal que podíamos aprovechar porque mientras estamos afuera nos distraemos mucho. A mí me lo preguntan y es una de las cosas que más complicaciones me ha dado en la vida, la distracción. Bien. Vale, Josefa es nuestra presidenta y te agradece, ¿de acuerdo? Y a ti y a todos los asistentes. No se puede poner porque está cuidando a su madre y dice que saldría en el micrófono la voz, con lo cual, bueno, pues está presente, pero no puede activar el micrófono. No tenemos más preguntas en el chat y no hay ninguna mano más levantada. No sé si alguien más... Raquel, Alberto tiene la mano levantada. ¿Dónde tiene la mano levantada Alberto? Ahora la ha bajado, pero sí la tenía levantada. Alberto, que abre el micro y hable. Alberto Peris. Pero ya la ha quitado, creo. Bueno. No, Alberto. Isaac, pienso yo que como la doctrina teosófica nos enseña a comprender un poco la mente, qué es lo que nos hace ser conscientes, y esa conciencia siempre se ha de centralizar en lo que llamamos el ego, que es el centro de la conciencia. En cuanto a comprender mejor todos los pasos a dar en el sendero espiritual, está explicado que no solo hay un alma, sino que hay varias almas. Y hay varios centros de conciencia en cuanto a que el hombre no es un ser de o sea, el ser humano tiene una estructura llena de entidades, o sea, es un ser compuesto de entidades. Sí. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Digo yo que esta doctrina no ayudaría mejor a comprender lo que es la conciencia, que es humana, que es la mente, ¿no? Lo que nos da ese de yo soy yo, ¿no? Pero para poder llegar a ese yo soy, que es cuando podemos sentir la simpatía con los demás yoes, el ser conscientes al mismo tiempo de dentro de nuestra estructura respondemos a la conciencia en el plano lo que sería el ego animal, ¿no? El ego humano, que es el razonador, y después ir ascendiendo a lo que sería esa fuerza espiritual que hay dentro de nosotros, que es lo que nos dicta lo que queremos ser, o sea, esa aspiración a lo que queremos llegar a ser. Y es lo que nos hace ir dándonos cuenta y aprendiendo de que hemos de hacer menos caso a esa conciencia de nuestra alma animal o nuestra alma razonadora, para que dejar venir ciertas ideas o ciertas inspiraciones de esa alma
espiritual, esa alma más superior. Totalmente de acuerdo contigo, Alberto. A mí me parece que es así. El hecho de contactar con nosotros mismos, como tú lo mencionas, ser conscientes del alma animal y del alma personal, vamos a decir, son básicos para un estudiante, darnos cuenta de lo que hay ahí. Y después la aspiración hacia el contacto con lo superior. Sí, sí, yo concuerdo contigo. ¿Sí? En el autoconocimiento, o sea, identificarnos, la verdad es que necesitamos la experiencia de experimentar en nosotros mismos la fuerza, el alma, lo que nos hace llevar a la acción esa fuerza a través de actos, ¿no? Entonces, ir identificando lo que nuestra alma animal, o sea, dentro de nuestra personalidad, los aspectos de animal nos hacen actuar en el mundo. Sí. Lo que es cómo nos hace actuar cuando razonamos, que es capaz ya de no reprimir, sino dominar esa fuerza animal para dejarnos llevar por una fuerza más humana, más respetando a los demás, ¿no? Y darnos cuenta... You cut onion. Perdona, Roberto, alguien se metió. Y ir dándonos cuenta que en nosotros también puede existir, y existe de hecho, y al menos todo lo que nos gusta la teosofía, que hay otra fuerza que nos empuja a intentar superar ser humanos, sí, tal y conforme nos comportamos en el mundo en que hemos formado, incluso nuestro aspecto animal, ¿no? El reconocimiento de que somos esa estructura. Y es lo que nos empujará a estar atentos a esa fuerza que nos empuja desde algo más alto que sería lo espiritual, ¿no? Sí, sí, coincido contigo, Alberto. Y esa autoconciencia que tanto se insiste tiene que ver mucho con la estructura personal para poder que nos sirva como el empuje para ir hacia adelante, asumiendo nuestros aspectos tanto animales como personales. O sea, si no nos redimimos a nosotros al ver lo que somos realmente, difícilmente podremos escalar la montaña de la realización. Coincido contigo y bueno, estamos en ese trabajo, ahora sí que hombro con hombro, la mayor parte de los que están comprometidos, y espero que podamos hacerlo así adelante. Gracias, Alberto. Justamente llevar a la práctica los conocimientos básicos, porque son básicos, de teosofía, si somos conscientes de lo que estamos aprendiendo porque estudiamos, pero si lo llevamos a la práctica y lo reflexionamos en nosotros mismos, por muy básico que aparentemente sea, siempre parece ser que nos olvidemos de esa estructura que hay dentro de nuestro ser, ¿no? Y del que nosotros somos conscientes de una parte, pero podemos llegar a ser conscientes de mucho más. Sí. Y además quería aportar algo, ¿no? Sí. Me he conectado y estaban hablando de las vacunas del COVID y todo eso al principio. No hemos de olvidar de que la teosofía es ciencia también. Es la ciencia. Y Blavatsky era netamente científica, aunque no era una gran conocedora de la ciencia, por lo menos siempre apoyó la ciencia y del futuro. Recordemos que Blavatsky ya en Estados Unidos aportó a sus enseñanzas o a sus escritos que se conoció el ozono como un medio de combatir la gripe. Y recordemos que Blavatsky, a fin de cuentas, casi está por decir que murió de gripe, ¿no? Entonces, no hacer caso de la barca que la ciencia puede ayudarnos en este mar que estamos ahora viviendo, de que con una vacuna nos podemos, al menos, no infectarnos por padecer, sino quizás nos lleve a la muerte o a las personas que nosotros tenemos influencia, deberíamos de hacer caso un poco a esto de que la teosofía también es ciencia. Y si hay que vacunarse, creo que es mejor vacunarse que no creer en el espíritu, porque el espíritu no nos va a decir si nos hemos de vacunar o no. Gracias, sí. Alberto. Bueno, que cada uno decida si se vacuna o no.
María Gómez tenía una mano levantada que quería hacer, será la última pregunta. María. María Gómez. Yo. ¿Sí? ¿Se escucha? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quería preguntarle a Isaac si podría darme información acerca de la meditación que practica y dónde puedo conseguir esa técnica, porque me interesa practicarla. Muchas gracias. Mira, no es complicado. ¿Tú estás en dónde? ¿En España o en México? Linda, de Logia HPB. Sí, ¿ya me ubicas? Sí. Okay. ¿Es en Puebla? Sí, en Puebla. Hay obras de... Esto viene de la tradición budista tibetana. Yo estuve en un retiro en un monasterio en Katmandú, se llama Kopan. Sí. Y ahí, durante el mes que fue el retiro, la práctica era la meditación samatha, se llama. Ajá. Es muy conocida en la tradición budista tibetana y puedes conseguirla en alguna de las obras o literatura que está ahora muy a la mano. En la obra de Yed Tsongkhapa, este gran reformador, viene escribió 3 tomos, bueno, en castellano hay 3 tomos de su obra que se llama el Lam Rim. Uh-huh. Y se puede conseguir y ahí puedes estudiar esta meditación, ahí viene. Pero también viene en forma sintética en folletos o en libros que tratan sobre meditación en el budismo tibetano, sobre todo de la escuela del Dalai Lama, de la misma corriente que el Dalai Lama defiende, ¿no? O por lo menos se encuentra dentro de ella. Ahí lo puedes encontrar. Sí, chico, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte. Gracias. Gracias. María. Hasta luego. Vale. Josep Malaguer ha compartido un enlace que habla sobre meditación meta. Y creo que podemos cerrar el turno de preguntas y respuestas. Y quiero cerrar con, bueno, aparte que tienes muchísimas expresiones de gratitud y de que les ha gustado mucho la conferencia, quiero quedarme con una que es la que a mí más me ha motivado y que quiero cerrar con ella, que dice: gracias por esta conferencia y recordarme que no vengo a esta vida a estar cómoda. De Sandra Castellano. Es realmente eso, ¿no? No venimos a estar cómodos, venimos a trabajar. O combinar la comodidad y el trabajo, porque no se está, o sea, el camino medio no permite que disfrutemos, pero a la vez que trabajemos. Eso es. Tú eres eso más es. listo, Isaac, tú eres más listo que yo. Eso es. Se puede... La alegría en el trabajo, la alegría en el trabajo. Efectivamente. Exactamente, Joseph. Gracias.